El grupo terrorista más sanguinario del mundo lanza una amenaza que da terror a los italianos. Tomarán la capital de Italia, Roma. Los terroristas amenazan con expandirse. ¿Por qué ahora? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuál es el objetivo? Amenazas que incluso ya se han hecho con anterioridad a otros países. Preguntemos. Soy Roberto de la Madrid y esto que es suyo. Comenzamos. El grupo terrorista Estado Islámico, ISIS o Daesh en árabe, hizo una amenaza directa. Entraremos a Roma. ¡Allahu Akbar! Esto es lo que dice textualmente la amenaza. Los soldados del Estado Islámico siguen esperando que se cumpla la profecía hecha por Dios Todopoderoso. David, Guta, Jerusalén y Roma. Entraremos sin falsas promesas. La amenaza también es dirigida contra el canciller italiano Luigi Di Maio. Hay temor en el gobierno. Los países europeos cierran filas y se unen para defender a Italia. Es inaceptable, contesta la Unión Europea a través del alto representante Josep Borrell. ¿Por qué hoy la amenaza del grupo terrorista? Hace 2 semanas se celebró en Roma la cumbre de la coalición antiterrorista. Es la primera vez que se reúnen en 2 años. Fue presidida por el canciller italiano y ahí se decidió que todo el esfuerzo militar de más de 80 países se trasladará a África, donde el grupo terrorista del Estado Islámico o Daesh se está expandiendo. Las amenazas del grupo terrorista no son nuevas. Además de los atentados en Europa que se reivindicaron, ya había dicho que querían poner su bandera arriba de la Casa Blanca y más allá. En 2015, el Estado Islámico o Daesh amenazó con atacar directamente a México junto a 60 países. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted y más que usted, como siempre, le agradecemos siempre. Vamos directo con nuestros invitados. Usted lo conoce muy bien, Adrián Celaya, que además está estrenando libro, está acabando de lanzar un libro, ya nos platicarás, nos dirás, Adrián, muchísimas gracias por estar aquí. Y el maestro Jorge Luis Santa Cruz, muchísimas gracias por estar aquí. Les agradezco mucho a los dos. Jorge, comienzo contigo. Vámonos directo con este Jorge Santa Cruz. Te pregunto, ¿cuál es el objetivo de amenazar a otros países? Por favor. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, estimado Roberto. Me voy a quitar un momento los anteojos porque se ve el reflejo muy fuerte. Muy bien. Felicito también a Adrián por su nuevo libro. ¿Cuál es el objetivo? Son varios. No, me los voy a tener que poner. Desde mi punto de vista es, 1, provocar el miedo, incrementar el miedo, sobre todo en este momento en Europa. Número 2, al provocar el miedo, forzar o propiciar, creo que sería el verbo más adecuado, propiciar que de entrada los europeos acepten que les acoten aún más sus libertades civiles. En 2019, so pretexto del combate al terrorismo, la Unión Europea, por ejemplo, y estas son apenas 2 medidas, la Unión Europea aprobó 2 reglamentos para controlar la información. Dentro de la Unión Europea hay un muy preciso intercambio de información de los ciudadanos.
de sus movimientos, de las entradas y salidas en las fronteras, de cómo utilizan los medios electrónicos, o mejor dicho, las nuevas tecnologías de la información. Número 3, avanzar, y esto a más de uno quizás le vaya a sorprender, avanzar en el proyecto de establecer ya una religión mundial. Y finalmente, Roberto, generar ganancias para las grandes transnacionales. No me extiendo porque sé que el tiempo es breve, pero el primer ministro, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Tony Blinken, dijo en esa cumbre de hace 2 semanas, el 28 de junio del año que corre, del 2021, que para estabilizar a Siria e Irak, estabilizar es poner a merced de ellos, los atlantistas, a Siria e Irak, se requieren cuando menos algo así como más de 600 millones de dólares. Y dijo Blinken que ya llevaban recaudados más de 500. ¿Quiénes van a recibir ese dinero? Las grandes empresas de la construcción, de los fondos de inversión, etcétera. Por lo pronto, para no extenderme, lo dejaría allí, Roberto. Gracias, Jorge. A ver, Adrián, gusto en saludarte. ¿Es retórica o es real y peligrosa la amenaza, por favor? Gracias, Roberto. Encantado de estar con vosotros otra vez. Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay que considerar la retórica desde el punto de vista del destinatario en concreto, ¿no? Pero estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero en el sentido de que este tipo de amenazas tienen un impacto real. Tiene un impacto real desde el punto de vista de dar peso mediático a la organización y de contribuir a esa generación de miedo que tiene efectivamente distintas repercusiones y ninguna positiva, ¿no? Por un lado, efectivamente, es cierto que todos estos movimientos, el miedo a estos movimientos se ha utilizado repetidamente por los gobiernos occidentales para adoptar distintas medidas de recortes de libertades que además luego nunca se vuelven a recuperar una vez que las amenazas desaparecen, ¿no? Y esto es en sí mismo muy significativo. Pero desde una perspectiva más directa, el ISIS en concreto, junto también a otros movimientos terroristas islámicos, han sido utilizados repetidamente por Occidente, fundamentalmente por el ámbito anglosajón, como instrumentos para justificar intervenciones. Por un lado, para desestabilizar territorios concretos, en el caso de ISIS, clarísimamente Siria e Irak, han sido un instrumento fundamental de Estados Unidos, de las potencias occidentales y de sus aliados en el entorno para la destrucción fundamentalmente de Siria. Y el que estas organizaciones hagan ruido es preocupante desde el punto de vista del que puede revelar una intención de intentar, como ha dicho también mi compañero, justificar nuevas intervenciones o simplemente el mantenimiento de las tropas que ya están. Es decir, han sido repetidamente utilizadas para hacer creer a la opinión pública occidental que efectivamente hay un problema que hay que resolver y que tenemos que ir nosotros a resolverlo o tenemos que mantener nuestras tropas sobre el terreno para que se resuelva. Oye, Adrián, ¿todo es financiamiento y plan de Occidente o también hay algo de fanatismo por parte de estas células? Y es el contubernio entre el fanatismo y la financiación o el financiamiento de Occidente para que, bueno, pues es como anillo al dedo, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, evidentemente. Estamos hablando de organizaciones que han ido creciendo y en este momento pues se dan cifras distintas. Se habla de 50.000, 60.000 militantes dentro del ISIS. Y es evidente que esos 50.000, 60.000 militantes no están en ningún caso directamente manejados desde Occidente. El manejo de este tipo de la manipulación de este tipo de estructuras es siempre indirecto y siempre caótico. Es decir, que nunca responden de forma milimétrica a lo que
pretende el que las ha creado. Y muchas veces se convierten en un problema de aprendiz de brujo, ¿no? En el que se crea una organización, se crea un conflicto con un objetivo de desestabilización y luego esa organización coge vida propia y apoyada sobre esa potenciación del fanatismo de sus miembros acaba realizando actuaciones por todo el mundo, muchas de las cuales no tienen nada que ver con los intereses del gobierno o los gobiernos que han promovido esas organizaciones. Bien. Hago un paréntesis, Adrián. ¿De qué se trata el libro? Danos rápido un adelanto. Bien, el título es El futuro de Europa, bases para un nuevo modelo. Es un análisis sobre el modelo de desarrollo de Europa, sobre el modelo de desarrollo actual, su origen, las razones de la crisis del modelo de desarrollo económico europeo, las bases sobre las que se podrían asentar su modificación y las distintas posiciones que existen, los proyectos fundamentales que existen cara al futuro del desarrollo económico de Europa y una valoración de los mismos y de sus distintas propuestas. Creo que ahí se puede sintetizar un poco el contenido del libro. Y esto sin duda tiene que ver con lo que estamos tocando, ¿no? De alguna forma, el modelo económico y por qué ahora le aparece la amenaza, cómo se desestructura, cómo se rompe ese modelo, no sé, yo creo que sí tiene algo que ver, ¿no? De alguna forma sí, porque una buena parte de lo que está pasando en el mundo tiene que ver con la crisis del modelo económico occidental. Claro. Un modelo de desarrollo que en realidad está en crisis desde hace 40 años, pero es una crisis que ha sido progresiva y que se ha ido tapando fundamentalmente a través de deuda, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que Europa, Estados Unidos, pero Europa sobre todo, ha sido el líder económico del mundo durante 500 años y ahora en apenas dos generaciones se está quedando progresiva, muy rápidamente marginada, porque se está apoyando en un modelo de desarrollo que no funciona. Esa falta de funcionamiento se ha tapado con deuda y deuda y deuda y deuda, pero hay una conciencia general de que ese modelo no funciona y ante esa situación de crisis las élites occidentales están reaccionando en lugar de intentar reconvertirse internamente. Lo que han intentado hacer es aplastar los riesgos externos, evitar que ante esa crisis interna su modelo se vea desbordado por los modelos emergentes. Pues, y ese ataque continuo a los países emergentes, esa obsesión por seguir controlando el mundo a través de una guerra tras otra, tiene mucho que ver con esto. Cuando ya a principios del siglo en Estados Unidos aprueba el proyecto o se pone en marcha el proyecto para un nuevo siglo americano, es eso exactamente lo que se dice. Ahora corremos el riesgo de que los países emergentes, se habla de China y Rusia fundamentalmente, nos desborden. Entonces tenemos que definir estrategias fundamentalmente militares para asegurar que esto no sucede y que el nuevo siglo sigue siendo un siglo americano. Y todas las guerras de destrucción desarrolladas contra países musulmanes se han basado en esa estrategia, con lo cual efectivamente hay una relación muy directa entre la crisis del modelo económico occidental y todos estos movimientos hegemónicos, belicistas, etcétera, fundamentalmente en los países musulmanes. Y mira, fíjate, cae como anillo al dedo, ahora me hablas de eso, déjame ir con Jorge, pero me imagino que además del fanatismo islámico radical, pues en la narrativa del europeo, los italianos se pueden imaginar ahí entrando el califato en las calles de Roma, aunque no suceda, esa narrativa del miedo es verdaderamente importante para sí. Cumplir todo lo que dices. Sí, porque hay, en Europa y en Estados Unidos ha habido una manipulación mediática constante basada digamos, en la imagen de identificar lo musulmán, el mundo islámico, con un mundo violento, agresivo, retrasado, etcétera. Y entonces, a la vez, Occidente se ha esforzado continuamente en potenciar indirectamente esos movimientos. Con lo cual, cuanto más se radicalice el mundo musulmán, mejor les vienen a esas fuerzas occidentales porque tienen un enemigo más claro y contra el que todo el mundo está. Bien. A ver, Jorge, me llamó mucho la atención eso. Profundízame en tus puntos. Uno es el de esto de la nueva religión.
Sí, claro, ¿cómo no? Tiene que ver con lo que expone Adrián. Es un tema que he estudiado ya durante algún tiempo. Tengo por ahí algunos artículos, pero lo resumo. ¿Quién es Daesh? ¿Quién es o qué es el Emirato Islámico? Bueno, es una organización la más violenta, como tú lo señalabas. ¿Y por qué es útil a los atlantistas que quieren mantener el status quo al que se refería Adrián? Paréntesis, Jorge, para los que no sabemos, los atlantistas, ¿quiénes son? Nada más acláraselo al público. Claro que sí. Es todo ese lobby que domina desde los Estados Unidos, vía sobre todo en este momento el Partido Demócrata, en el que tenemos como presidente de figura al señor Joe Biden y como una vicepresidenta que considero es la presidenta ejecutiva, que es una de esas atlantistas, que es Kamala Harris, que tiene como figuras principalísimas a los Clinton, a los Obama, y que en la Gran Bretaña, por ejemplo, una de sus cabezas más visibles es el clan de los Rothschild. Estos atlantistas lo que desean es mantener el control del mundo vía no solo el control militar, sino también el control interno de los países, el espionaje a los ciudadanos, el espiar sus operaciones bancarias, financieras, etcétera, y tender un cerco a las potencias que pues no están bajo su control, que son en este caso Rusia y China. Se cierra el paréntesis. Gracias, Se Jorge. cierra el paréntesis. Y también les interesa el aspecto religioso y voy a explicar por qué. Y por qué Roma, y por qué Draghi, y por qué la Roma cruzada y todo eso. Ese es un símbolo, ¿no? Grande. Por supuesto, sí, sí, sí. Miren ustedes, el 4 de febrero de 2019, en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, se firmó un documento que lleva por título Documento para la Fraternidad Humana y la Convivencia Común. Los signatarios fueron el Papa Bergoglio y el gran imán de Al-Azhar en el Cairo, el señor Al-Tayeb, Mohamed Al-Tayeb. En ese documento, ambos dignatarios, Al-Tayeb es sunita, se manifestaron en contra del terrorismo radical y dijeron que no se justificaba por ningún motivo ningún crimen religioso. Evidentemente esto de entrada suena bien, es una condena implícita, por ejemplo, para el Daesh, ¿no? Pero ahora voy a cambiar de escenario, voy a cambiar de pista. El hecho de que se diga que se combate a Daesh en Siria y en Irak suena bien. Pero ¿qué ha sucedido en la realidad? Bueno, que los anglosajones, lo mencionaba Adrián, lo han utilizado para, entre comillas, justificar sus intervenciones no solo en Siria y en Irak, sino de hecho en el Medio Oriente, y ahora lo preparan en África, porque sabemos que este grupo de Daesh pues también está en Chad, también está en Nigeria, también está en el Sinaí, etc. Por cierto, en muchas de esas regiones hay abundantes recursos naturales. Bien, entonces ya vimos que el militarismo contra Daesh en realidad lo que hace es justificar intervenciones y acaparar riquezas. Bien, ¿cuál es desde mi perspectiva la finalidad del documento
que firmaron Bergoglio y Al-Tayeb? Es muy sencillo. Es unificar a todas las religiones del mundo en contra del Daesh por repudio. Insisto, eso aparentemente suena bien, pero me voy a un antecedente de 5 años atrás. El 4 de septiembre de 2014, en la Casa Santa Marta de Ciudad del Vaticano, el expresidente y exprimer ministro de Israel, Shimon Peres, visitó al Papa Bergoglio y le propuso que se creara una organización mundial de las religiones unidas. Pérez dijo en aquella ocasión que la ONU ya no era útil, que ahora se necesitaba controlar a los terroristas, palabras más, palabras menos, vía la religión. Entonces, ¿a dónde voy? Y bueno, espero que mi conclusión sea acertada y que sea sobre todo clara, a que lo que se pretende es justificar ya el nacimiento de esta organización de las Religiones Unidas, que acabe con los credos nacionales, que uniforme las creencias en el planeta y que, por supuesto, esta organización de las Religiones Unidas dé, entre comillas, su bendición al régimen militarista que por lo demás se está gestando también en el ámbito financiero. El 11 de noviembre de 2019, estimado Roberto, estimado Adrián, amigos, el Papa Bergoglio lanzó una convocatoria para crear un Consejo Mundial para un Capitalismo Inclusivo. Curioso, esa propuesta ya había sido hecha con anterioridad por gente de los Rothschild y por la que fue la número 1 del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ¿no? Y si el Papa Bergoglio lanzó eso el 11 de noviembre de 2019, pues el 8 de diciembre de 2020, en la emblemática Nueva York, se creó el Consejo para un Capitalismo Inclusivo, que dice que todos los seres humanos deben tener acceso a los beneficios de los bancos. Lo que no te dicen es que, bueno, ellos van a monopolizar tu dinero, van a sacar provecho de él, pero además te van a tener absolutamente vigilado en qué gastas, en qué no gastas, qué utilizas, qué no utilizas. Entonces, a lo que voy es a que esta amenaza de Daesh pretende no solo incrementar el miedo a la seguridad, a que las personas tengan miedo en su seguridad, sino acelerar la formación de la Organización de las Religiones Unidas, a favorecer el Consejo del Capitalismo Inclusivo para vigilar que todos los dineros que se muevan en el sistema bancario sean limpios y a poner las bases de un régimen planetario. Aquí solo hay 2 problemas. Uno se llama Rusia y otro se llama China. Entonces, Daesh también dará pretexto para acosar a estas 2 naciones. O sea que el capital inclusivo, no sé si decirle sionista y también israelí, anda por todos lados, y también quiero recordar que Daesh y Al-Qaeda en aquel entonces, pero Daesh también, amenazó 60 países, incluidos México. Y no sé si esto tenga relación, que también quisiera hacer contigo un programa especial, Jorge, con el caso Sheinbaum en México. Y en la siguiente pregunta me das un adelanto.